Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la charla Rol de las finanzas en la evaluación de decisiones. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Giovanni Malatesta, doctor en Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, magíster en Finanzas de la Universidad de Chile, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, instructor adjunto de la Universidad de Chile y analista en la Dirección de Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También nos acompaña el profesor Gino Loyola, doctor en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, España, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, contador auditor de la Universidad de Chile y director del Diplomado en Contabilidad y Finanzas para no especialistas. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación, de nuevos aprendizajes y retroalimentación que tendrán directamente con los profesores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Contabilidad y Finanzas para no especialistas, programa que inicia sus clases el próximo 12 de septiembre en modalidad online. Podrán realizar sus consultas al terminar la exposición a través del chat, por lo que estaremos atentos. Esta actividad dura aproximadamente una hora. Muchas gracias y que disfruten de esta conversación. Bienvenidos Giovanni y Gino. Muchas gracias, Romy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo, por el interés en participar en el tema. Y para comenzar, me gustaría ver o confirmar si están viendo en formato presentación las diapositivas. ¿Sí? Sí, se ve en presentación. Perfecto. Perfecto, bien. Buenas tardes. Como ya adelantó Romy, lo que pretendíamos conversar hoy es acerca de qué rol tienen las finanzas en la evaluación de decisiones. Y el título tiene una palabra que es clave ahí, en la evaluación de decisiones, más que en la toma de decisiones. Esa sutileza eh, es parte importante del mensaje que queremos transmitir, así que ojalá se cumpla ese objetivo. Entonces, ¿qué nos convoca? Lo que nos convoca ahora es conversar sobre el rol que las finanzas tienen en este proceso de evaluación de proyectos, negocios, productos, etcétera, a través del tiempo. Entonces, tratamos de estructurar la motivación del tema primero en una descripción de un fenómeno. Un fenómeno más o menos, es un fenómeno simplificado, pero debiera ser una imagen de una realidad que pudiera ser representativa de lo que muchos de nosotros pudiéramos estar observando diariamente. En segundo lugar, si comprendemos un poco el fenómeno que vamos a plantear, queremos conversar un poco por los desafíos que ese fenómeno nos impone como profesionales. Y en tercer lugar, perdón por la voz, estoy un poco afectado como muchas personas, no sé si son alergias, pero puede que esté con algo de tos. Y en tercer lugar, conversar un poco respecto de las herramientas que tenemos para enfrentar estos desafíos que surgen a propósito del fenómeno que vamos a comentar. Entonces, esos tres elementos son los que vamos a conversar. Entonces, el fenómeno. El fenómeno, uno podría decir, se puede dibujar a partir de algo que en la universidad es muy común, hablar en el área financiera de evaluación de proyectos, toma de decisiones, etc. Toda esta área temática, digamos, está muy documentada. Hay muchos libros de evaluación de proyectos, de preparación y evaluación de proyectos. Es un área en sí, un área de especialización dentro de la gama de posibilidades de economía y negocio, digamos. Y el otro elemento es que después que esta evaluación de proyectos o toma de decisiones podríamos etiquetarla como ex ante, o sea, algo que ocurre antes. Por ejemplo, eh, ponemos o no ponemos una pizzería o implementamos o no implementamos un proyecto. Pero una vez que esa decisión está tomada, se pone en marcha el proyecto, se pone en marcha el negocio, hay que controlar esas decisiones que se tomaron. Entonces viene una segunda etapa, que es el control de estas decisiones. Y esto también está muy documentado. Control de gestión, cómo efectuar tableros de control, cómo evaluar el desempeño, etc. Pero lo interesante es que estos dos
conjuntos, digamos, de elementos teóricos que son muy analizados en general en la disciplina, ocurren en distintos momentos del tiempo. Entonces, solo para simplificarlo, lo podemos poner linealmente y podemos decir, mira, en primer lugar, hay una evaluación de proyectos, después el proyecto, el negocio, etcétera, está en marcha. Y que en el transcurso del tiempo hay que hacer un control, una evaluación de esa decisión que se tomó algunos años antes. Entonces, en primer lugar, cuando se toma la evaluación de proyectos, hay que responder preguntas como esta. Qué sé yo, ¿instalamos o no instalamos un gimnasio? Quizás alguien puede pensar en abrir o no una cafetería, implementar un negocio nuevo. Pero incluso cuando un negocio ya está en marcha, también evalúa proyectos, como por ejemplo, abrimos o no una nueva sucursal, o agregamos o no un nuevo producto al producto que estamos ofreciendo, o al servicio que estamos ofreciendo. Y en último lugar aparece, por ejemplo, ahí, renovamos o no renovamos algo, lo pusimos entre comillas, activos fijos, como para pensar, no sé, si renovamos la tecnología, si es un restaurante, una cafetería, cambiamos alguna máquina o no, invertimos en renovación o nos mantenemos con la capacidad productiva que tenemos hasta el momento. Todas esas son evaluaciones que nos llevan a tomar o no ciertas decisiones. ¿Sí? Entonces, estas decisiones se evalúan de cierta manera, bastante literatura hay al respecto de cómo hacerlo, y se ponen en marcha. Por lo tanto, después las preguntas son de otro tipo. Las preguntas son, por ejemplo, como la primera, una tan obvia, digamos. ¿Hubo ganancias o pérdidas en este negocio, en esta cafetería, en este nuevo producto? ¿Ganamos? Perdón, ¿ganamos o perdimos? Otra pregunta ya no tan obvia, pero decir, oye, ¿podemos eficientar algunos de los procesos con los que estamos trabajando? Quizás automatizamos algo, cambiamos la forma en que entregamos el servicio, en que entregamos el producto, no sé. La misma decisión anterior de si abrir una nueva sucursal, después hay que reevaluarla. La mantenemos, la cerramos, ampliamos, etcétera. Después pueden venir preguntas un poco especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si sube o baja el dólar? Tal vez yo estoy importando productos. Entonces, si hay expectativa de que el dólar suba o baje aquí a fin de año, ¿anticipo o no anticipo la importación del producto que yo tengo? Esa es una pregunta bien interesante porque es una pregunta que ya empieza a mirar hacia el futuro. No es solamente una pregunta que mira hacia el pasado, como la primera de ¿hubo ganancias o no? Que es una pregunta más bien retrospectiva. Cuando empezamos a evaluar las decisiones, también tenemos que ser capaces de responder preguntas prospectivas. ¿Qué pasa si sube o baja el dólar? O, por ejemplo, compramos algún producto, alguna materia prima, la compramos localmente o la importamos. Ese paso de comprar localmente versus importar tal vez una materia prima o un producto es una decisión importante. Y esa decisión se tiene que tomar a la luz de la evaluación que se tiene del desempeño del negocio a través del tiempo. O, por ejemplo, la última pregunta, que es bien interesante, creo yo, ¿cómo podríamos terminar el año? O sea, estamos ahora finalizando agosto, podríamos preguntarnos, oye, bueno, ¿cómo ha ido el negocio durante el año, el proyecto? ¿Cómo creemos que vamos a llegar a diciembre? Y quiero detenerme un poco en esta última pregunta, por eso está remarcada en negrita, porque hace que este fenómeno de tener como dos tipos de análisis, primero uno ex ante y después uno ex post ya en marcha, hace que esta pregunta, por ejemplo, oye, ¿cómo el negocio podría terminar a fines de año? Agrega una extensión adicional a este fenómeno que es interesante. Entonces, para motivar esa extensión, pensemos que un objeto, un fenómeno, tiene distintas apreciaciones, distintas ópticas, distintas formas de comprenderlo. Bueno, esto se aplica también a las decisiones anteriores, porque cuando queremos responder la pregunta, bueno, ¿cómo va a terminar el negocio a fin de año? Hay muchas preguntas que tenemos que responder para poder responder esta pregunta principal. Por ejemplo, si el negocio está más vinculado, por ejemplo, a restaurantes, es muy importante en ciertas áreas de negocio entender cómo va a evolucionar el desempleo. Hay áreas que son muy sensibles a la actividad económica, hay otras que no.
hay otras que son más insensibles. La segunda pregunta, a lo mejor, ¿cómo podrían evolucionar las tasas de interés? Quizás la empresa, independiente del negocio que sea, tal vez se financia con bancos, tal vez se financia con factoring. El financiamiento es muy relevante para muchas empresas, especialmente para empresas medianas. Entonces, esa también es una segunda pregunta que hay que responderse si queremos entender qué va a pasar o qué podría pasar, digamos, de aquí a fin de año. Y la tercera, la que está más a la derecha, a lo mejor podríamos pensar en, bueno, queremos responder cómo podemos llegar a diciembre. Entonces, tal vez tenemos que preguntar cómo fluctúan en general las ventas en diciembre. Quizás nuestro negocio es muy estacional. A lo mejor se afecta no sé, por la Navidad, por ejemplo, o por el verano. Entonces, hay distintas preguntas que hay que responder para poder evaluar cómo va a ir el negocio en diciembre. Y lo interesante es que estas son solo 3 ejemplos de preguntas y además de ser solo 3 preguntas de muchas, aquí aparecen en estas como nubecitas, aparecen como separadas. Pero en la práctica estos fenómenos están relacionados. O sea, el desempeño de la economía, del desempleo, está relacionado con la evolución del tipo de cambio, con las tasas de interés, con lo que hace el competidor. Entonces pareciera, en principio, que esta pregunta, en vez de tener que ser respondida solo respondiendo una pregunta sencilla, pareciera que hay que empezar a modelarla como un sistema complejo, donde muchos elementos están interactuando permanentemente. El, el- el competidor, las tasas de interés, el tipo de cambio, la tecnología, la economía, la inflación, el desempleo, en algunas entidades el clima, por ejemplo, es importante. Entonces, este es un desafío, perdón, este es un fenómeno concreto. Hay una realidad que pareciera compleja porque hay muchas variables interactuando permanentemente. Entonces, cuando queremos evaluar la decisión de si es rentable o no el negocio, tenemos que saber enfrentar esta complejidad. Entonces, este fenómeno, por un lado, de un stock teórico de elementos que nos permiten tomar decisiones ex ante. Por otro lado, un stock de conceptos teóricos que nos permiten contestar ex post las preguntas que planteamos ahí en el ejemplo. Y esta extensión adicional de la complejidad que existe para resolver estas preguntas nos impone desafíos. Entonces, uno podría pensar, bueno, pareciera que hay preguntas simples, como la que planteábamos aquí. ¿Cuál podría ser el resultado de nuestro negocio, de nuestro local, por ejemplo, a fin de año? Entonces, pareciera en principio que preguntas simples como esa eh, son complejas de responder, pareciera, a priori. Entonces, naturalmente, la tentación inicial a, eh, a buscar respuestas complejas, la tentación inicial es con modelos complejos, con modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos complejos. Pero acá el planteamiento de si modelos complejos permiten dar respuesta a este fenómeno está entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque acá, y esta es mi opinión personal, yo creo que la experiencia nos dice que no necesariamente cuando se dispone de modelos teóricos muy complejos, somos capaces de responder adecuadamente esta complejidad de la toma de decisiones. La experiencia financiera, la experiencia de la última crisis financiera global del año 2008, eh, nos permite extraer muchas conclusiones. Y una de las conclusiones es que pareciera que en sectores muy especializados en el área financiera, como el sector bancario de países desarrollados, aun cuando disponían de modelos complejos, de sistemas muy complejos, de productos complejos, pareciera que no se respondieron adecuadamente a estas preguntas, porque en algún momento hubo un colapso financiero y los activos que se creía valían 100 terminaron valiendo, no sé, 30 o 20. Entonces pareciera, a partir de la experiencia, que el utilizar modelamiento complejo para tratar de enfrentar esta realidad
que no es fácil de responder, pareciera no ser la vía. ¿Sí? Ahora, esta es una opinión personal, quizás algunos podrían pensar que no, efectivamente con un modelamiento de alta sofisticación matemática somos capaces de responder estas preguntas. Tal vez sí, pero al menos dejemos en la duda de que podría haber otra alternativa. ¿Y cuál es esa otra alternativa? Bueno, tenemos que ir a revisar lo que sabemos, lo que aprendemos en la universidad cuando estudiamos. Entonces, perdón, aquí hay un ejemplo de una malla. Los nombres de los cursos están pequeños con la intención efectivamente de no ir nombre por nombre, sino que graficar como áreas de aprendizaje. En una facultad de economía, en una facultad de negocio, incluso en una facultad, me atrevería a decir, de ingeniería, hay líneas temáticas más o menos análogas. Algunos cursos instrumentales matemáticos, otros cursos económicos, en la medianía de las mallas hay cursos más profesionales, al término hay algunas veces prácticas profesionales, etc. ¿Qué es lo que queremos recalcar acá? Que la formación profesional en general está estructurada en torno a líneas temáticas. Si hay una buena ejecución de este proceso formativo, las líneas temáticas debiesen estar bien coordinadas, bien entrelazadas, bien complementadas. Pero al final del día, el proceso de aprendizaje en esta estructura toma la forma como de, entre comillas, islas de conocimiento. O sea, por un lado está todo el conocimiento, qué sé yo, contable, o en otro el conocimiento matemático. Entonces, son islas de conocimiento y esto va un poco en contra de lo que mencionábamos hace unos minutos acerca del fenómeno, que es un fenómeno complejo, un fenómeno en el cual se integran, interactúan diversos fenómenos. Entonces, va un poco en contra este aprendizaje en islas, digamos, de conocimiento versus la realidad de este fenómeno que ocurre en la práctica. Y de hecho uno podría pensar, aquí también es una opinión personal, por lo tanto es debatible, que esta forma de profesionalización podría llevarnos a algo que yo encontré interesante en alguna editorial de un diario hace bastante tiempo, hacia tal vez lo que es la profesionalitis. Esa editorial explicaba algo que por lo menos a mí me parece plausible, y es que nuestro sistema, como ahí dice, educativo no se organiza como antiguamente hacia las ciencias fundamentales o de la universidad clásica, donde era un conocimiento integral, sino en ámbitos de ejercicio profesional en distintos sectores productivos. Ahora, esto yo lo estoy mostrando aquí como algo tal vez negativo. De hecho, el nombre tiene un dejo despectivo, digamos, professionality. Pero bueno, eso es parte de la especialización. La especialización profesional tiene muchas ventajas, porque permite capitalizar en la especialización profesional años y años, en algunos casos siglos, de experiencia de aprendizaje. Entonces permite obtener un profesional más competente en la disciplina. Pero por otro lado, tiene un costo esto, que se pierde la capacidad de integración, la capacidad de tener una visión que combine distintas disciplinas. Entonces, eh, hay que llegar a un equilibrio, pero en este equilibrio de especialización, pero por otro lado, pérdida de una visión integradora, es algo con lo que hay que lidiar para enfrentar este fenómeno. Entonces, el fenómeno es como lo conversamos, tenemos estos desafíos. Bueno, ¿qué herramientas tenemos en este proceso de aprendizaje? Hay varias disciplinas. Por ejemplo, la disciplina contable. Si uno quiere hacer, no es esto una clase de contabilidad, sino que una conversación acerca de un poco la historia de la contabilidad, uno podría calificarla, si es chauvinista con la disciplina, uno podría decir, la disciplina de la contabilidad, podríamos entender su origen incluso en los orígenes mismos de la civilización. Hay, hay un, hay una referencia en el libro que estuvo bastante de moda hace algunos años atrás, ese de Animales a Dioses. Hay una referencia a una de las primeras inscripciones en tablillas que hay, que de acuerdo a lo que dicen los antropólogos, no los contadores, de acuerdo a lo que dicen los antropólogos, en esa tablilla que ahí aparece, ya habría un primer indicio de escritura, de lenguaje, pero además esa escritura, ese lenguaje corresponde al registro de una, podríamos decir, transacción. Entonces, si uno
es más fanático de la contabilidad, podría decir, y bueno, la contabilidad es una disciplina muy antigua, viene desde casi los orígenes de la civilización sedentaria. Entonces es una disciplina con miles de años de evolución. Entonces, si uno empieza, perdón, si uno empieza a analizar esta evolución de la disciplina de la contabilidad, puede marcar hitos en función de la historia de la civilización. Entonces, por ejemplo, los griegos tuvieron mucho comercio marítimo. Ahí existió el comercio, empezó a requerir la capacidad de registrar muchas operaciones comerciales. Entonces, muchos registros, formas, digamos, de registro contable de operaciones diarias, de registros de cuánto deben los clientes, etcétera, ya las formas, la mecánica en que la contabilidad hoy día eso lo hace, ya tiene sus orígenes en el comercio en la antigua Grecia. En segundo lugar, por ejemplo, los romanos, naturalmente, en el ámbito de negocios aportaron en la sofisticación de sus instituciones. ¿Eh? Empezó a haber algunas operaciones muy interesantes desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, subastas financiadas con préstamos. Entonces alguien podía ir a una subasta de algún producto sin tener dinero, sino que pedía dinero prestado. Eso ya es una combinación de operaciones, en rigor son dos operaciones distintas. Entonces hay que registrar eso de una manera adecuada. Entonces, la misma sofisticación del comercio y de las instituciones romanas permitió un avance en la forma de registrar esto. En la Edad Media, por ejemplo, hay otro hito importante, que es la incorporación del sistema decimal, porque en la interacción comercial con el mundo árabe, el avance matemático de incorporar el sistema de numeración decimal permitió, fue un salto tecnológico importantísimo para poder registrar con mayor precisión y valorar, en realidad, con mayor precisión las operaciones comerciales que había, por ejemplo, en las ferias medievales. De hecho, por ejemplo, en las ferias medievales existían libros donde se anotaban los derechos y las obligaciones entre distintos comerciantes durante el día. El comerciante le compraba a otro, le prestaba, le pedía, y al final del día había un neteo, digamos, de todas esas operaciones. Eso es parte importante hoy en día de cómo funciona la contabilidad, cuando se producen muchas operaciones diarias entre dos contrapartes o entre muchas contrapartes. Y el cuarto hito que ahí aparece destacado como una evolución importante de la disciplina de la contabilidad, tiene que ver con el descubrimiento de América, particularmente para el tema contable, con el hecho de que, a diferencia, por ejemplo, del comercio medieval o el comercio griego, el ciclo de negocio era un ciclo de negocio temporalmente menor que el ciclo de negocio, digamos, que era venir a América a buscar riquezas y volver a Europa. El comercio medieval era un comercio que consistía en ir, comprar productos y venderlos en una feria. Entonces, una compra, una venta. Por lo tanto, el negocio podía ser evaluado en una frecuencia más alta. Se compraba, se vendía y uno podía, los señores, decir, ganamos, perdimos, etc. Pero el proyecto, el emprendimiento, los negocios, las decisiones cuando se descubrió América tomaban muchos años entre que se iniciaba el proyecto, que además era un proyecto de una escala mayor, que ir a comprar telas, por ejemplo, al Medio Oriente. Al ser de una escala mayor requería un financiamiento más alto, requería más aportantes al negocio. Y cuando se empieza a requerir más aportantes, a financiar con muchos financiadores, digamos, muchos capitalistas que están financiando el proyecto, y además es un proyecto, un negocio que dura muchos años, generalmente quien financia no está dispuesto a esperar muchos años para comenzar a recibir una devolución del capital que prestó. Entonces, el gran evento, digamos, ahí en términos de negocio, es que el concepto de devengo empieza a ser muy relevante en la evaluación de las decisiones. El concepto de devengo entendido como la adquisición de un derecho a propósito de, perdón, ya, ya, perdón, el concepto de devengo a propósito de la adquisición de un derecho a recibir una retribución
por un trabajo terminado o por el transcurso del tiempo, independiente que ese trabajo sea remunerado de inmediato con un flujo de dinero. Entonces, el barco todavía no volvía a Europa, todavía no se vendían las riquezas que se traían de América, pero ya se necesitaba comenzar a distribuir algunos resultados o a devolver alguna parte del financiamiento. Entonces el concepto de devengo por sobre el concepto de compra, venta del comercio medieval empezó a ser muy relevante. Y ahí la contabilidad sufrió un cambio cualitativo muy importante. Entonces, es un pequeño resumen de esta evolución de la contabilidad que nos permite entender lo que hoy es la contabilidad. Otra disciplina que nos ayuda en esto es la economía. La economía es una disciplina más joven desde esta perspectiva. ¿Ya? Ahí aparecen dos libros que no siendo dos libros de economía propiamente tal, son dos libros que entregan una visión muy interesante de cómo ha evolucionado la economía desde sus orígenes hasta ahora. Porque lo que hoy día conocemos como disciplina económica es muy distinto a cómo surgió en su origen, porque en el origen la disciplina económica surgió como una ramificación de la filosofía respecto de cómo se tomaban algunas decisiones. Hoy en día la economía tiene un fuerte componente cuantitativo, un fuerte componente matemático, un fuerte componente estadístico, pero entender la evolución de la disciplina a través del tiempo también nos entrega una perspectiva del origen y del corazón de lo que hoy en día es esa disciplina. Y una tercera disciplina, más joven aún, son las finanzas, porque en general se entienden las finanzas como una rama aplicada de la economía, una rama aplicada a ciertas decisiones, una rama aplicada a ciertos mercados. Entonces, uno, si empezara a estudiar un poco de historia de las finanzas, podría pensar que más o menos desde mediados o principios del siglo pasado podrían estar los iniciales aportes a lo que hoy en día llamamos finanzas. En ese momento era economía. Entonces, tenemos que administrar estas herramientas que nos entregan las formaciones profesionales, la contabilidad, la economía y las finanzas, para poder enfrentar este desafío de una formación en torno a islas de conocimiento para responder al fenómeno complejo, al fenómeno eh, necesario de utilizar para responder estas preguntas sencillas como cómo espero le vaya el negocio de aquí a fin de año. Entonces, algunos conceptos relevantes de estas disciplinas para entender cómo nos permiten enfrentar este fenómeno. Para la contabilidad hay algunos conceptos, llamémosle para que suene un poco mejor, paradigmas, digamos, más o menos claros. Por ejemplo, en general la contabilidad guarda relación con un momento del tiempo. En general uno podría decir el cierre de un año. No obstante, puede haber cierres mensuales, cierres trimestrales, sí, pero tiene un sentido de un momento del tiempo, de una mirada a un negocio, a una actividad en un momento del tiempo. Por otro lado, tiene un fuerte componente, no un único componente, pero un fuerte componente centrado en los resultados, los costos, los ingresos, se ganó, se perdió, cuánto fue el gasto por financiamiento, cuánto se pagó a los proveedores, los resultados. Los costos son muy relevantes porque queremos evaluar, conocer bien el proceso, cuánto cuesta nuestro producto para poder comprender si estamos ganando, o a qué precio hay que vender el producto, o a qué precio hay que ofrecer el servicio, si queremos obtener un resultado. Y en general, tiene una concepción de evaluación de lo ocurrido en un negocio, lo ocurrido en una sucursal, lo ocurrido en una empresa. Son algunos de los cuatro aspectos más relevantes que guían el funcionamiento de la contabilidad hoy en día. En cambio, la economía no se centra en el cierre de un periodo. La economía, las decisiones económicas se centran en las expectativas. De hecho, se discute mucho hoy en día a propósito de las discusiones de reformas importantes. ¿Qué efecto tienen sobre las expectativas? Las decisiones económicas tienen que ver con lo que se espera ganar, con lo que se espera cueste una determinada decisión. Esa revisión de lo que se espera más central, más enfocada que en los resultados, está enfocada en los flujos de dinero, en lo que va a ingresar
en lo que ingresa como dinero de venta, en lo que cuesta, flujos de dinero más que en resultados. A diferencia de la contabilidad, como decíamos recién, que el concepto de devengo está más asociado al resultado y no necesariamente al flujo de dinero. Ahí hay una pequeña separación entre los dos conceptos. En tercer lugar, hay un concepto en economía, en las decisiones económicas, que es muy importante, que es el costo alternativo. En una decisión económica no solo hay que evaluar el costo del producto que se desea fabricar, el costo de funcionamiento de la sucursal, los costos de funcionamiento del gimnasio, sino que además en la evaluación económica, en esta evaluación ex ante, se debe tomar en cuenta cuánto es el resultado que uno deja de percibir por tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, quien evalúa, porque le gusta el negocio del restaurante, de la comida, está evaluando si poner una pizzería. Pero tal vez esa misma tecnología permitiría, en vez de tener una pizzería, permitiría tal vez tener un local de hamburguesa. Entonces uno, por tomar la decisión de comprar, de vender pizzas, no solo evalúa económicamente el resultado de vender pizzas, sino que se evalúa cómo es ese negocio en relación con las hamburguesas. Porque para optar por un proyecto, implícitamente estamos desechando otro. Entonces, el beneficio de aquella alternativa que se desechó en economía se le llama costo alternativo. Y el costo alternativo es parte importante de la toma de decisiones. Y ese costo alternativo no está en la contabilidad, porque no es un costo que asociable directamente a la venta del servicio. Entonces, esa es una diferencia importante, conceptual, entre la contabilidad y la economía. Y en general, agrupando todo lo anterior, a diferencia de la contabilidad, la economía, que la contabilidad se enfoca en lo ocurrido, la contabilidad se enfoca en lo que se espera, en las expectativas futuras. Entonces, este fenómeno que mencionábamos al comienzo, por un lado, ex ante tomamos una decisión, un proyecto, ex post evaluamos esa decisión, a la luz de estas herramientas teóricas, tenemos que la primera se toma con conceptos económicos y en general la segunda se evalúa con conceptos contables. Y como dijimos recién, los paradigmas de estas dos disciplinas no es que se contrapongan, pero no siempre están 100% alineados. Hay veces en que los flujos son similares a los resultados, pero hay veces en que no. Hay veces en que el costo alternativo es pequeño, por lo tanto el costo contable versus el costo económico se parece, pero hay veces en que no. Entonces nos enfrentamos a un problema. Y este es una característica importante del fenómeno que decíamos al comienzo y de las herramientas con las que hoy disponemos para enfrentarlo. Y es que la toma de decisiones se evalúa con un conjunto de paradigmas, se evalúa al comienzo con un conjunto de paradigmas y posteriormente, ex post, se mide esa decisión con un conjunto distinto de paradigmas. Entonces, es como que al comienzo tomáramos la temperatura con un instrumento y después tomamos la temperatura con otro instrumento que tiene otras unidades, tiene otra forma de medición. Entonces hay un pequeño desafío ahí profesional para que la evaluación ex post sea coherente con la evaluación ex ante. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, vamos a ir a pedir ayuda a una tercera disciplina para que nos apoye en este, digamos, en este como conflicto de lenguaje, digamos, que podría haber entre una y otra disciplina. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí, para ser un poco más ortodoxo, lo que a nosotros nos interesaría es que el resultado económico, al lado izquierdo, fuese similar al resultado contenido en la contabilidad. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Nos interesaría que ex post el resultado fuese coherente con lo que ex ante evaluamos económicamente. Pero esa es la situación ideal que en la práctica no ocurre. En la realidad están diferenciados. El resultado, el desempeño económico, conceptualmente no es similar al desempeño o al resultado contable, al resultado reportado en los estados contables. Y esta diferencia conceptual, siendo ya un poco más ortodoxo en la explicación, esta diferencia se podría agrupar en tres categorías. Es discutible, puede haber otros elementos con otras categorías, pero para entender la conversación podríamos agruparlo primero en errores de estimación. La contabilidad requiere hacer estimaciones. Aquí estamos hablando de estimación, perdón, de errores, no de dolo.
La contabilidad requiere, perdón, la contabilidad requiere hacer estimaciones. Por ejemplo, tenemos que estimar cuánto es el valor de desgaste de la tecnología que tenemos, cuánto es el valor de depreciación de los computadores. Son estimaciones. Y como toda estimación, están sujetas a errores. Por otro lado, puede haber una gestión de los resultados, porque uno puede anticipar ventas, posponer ventas, anticipar pagos, posponer pagos. Es parte de la gestión de los resultados. Y en tercer lugar, en algunas actividades, la presencia excesiva, digamos, del devengo puede ser relevante. ¿Y por qué? Porque dijimos, el devengo disocia el momento en que se adquiere un derecho, que es en el momento en que se registra el resultado, una ganancia o una pérdida, disocia el momento en que se registre el resultado del momento en que se percibe el flujo de dinero, producto de ese trabajo efectuado. Ahí viene el punto de esto que les mencionábamos hace unos minutos del descubrimiento de América, que todavía no volvía al barco y ya había que estar devolviendo parte del préstamo a los capitalistas que financiaron la empresa. Entonces, esto es una forma de poner un poco más de explicación formal, digamos, a esta disociación, separación, diferencia, no sé cómo calificarlo, entre la economía y la contabilidad. Entonces, la disciplina que nos permite juntar estos dos elementos o que esta brecha pueda ser sostenible por quien evalúa los negocios son las finanzas. Las finanzas como disciplina, dijimos hace unos minutos atrás, se puede entender como una especie de una rama aplicada de la economía. Las finanzas tienen varias ramas, ¿ya? Una de ellas es las finanzas corporativas, ¿ya? Y las finanzas corporativas responde varias preguntas, como ahí aparecen. Por ejemplo, aparece acá el balance, que es un tema contable. Eh, Responde preguntas acerca de inversiones, acerca de rentabilidades, etcétera. Entonces, tiene un instrumental bastante completo de elementos que nos van a permitir, para hacer más simplificado esto, entender que en general las finanzas corporativas, como rama de las finanzas, nos permiten comprender decisiones de inversión. Perfecto. Implementamos o no implementamos un proyecto, abrimos o no abrimos una sucursal, etcétera. Después, decisiones de financiamiento. ¿Cómo se financia esto? Con, con, con un préstamo bancario, con aporte de los dueños, con una mezcla de ambos, etcétera. Y también nos entregan respuesta en relación a algunos elementos de la gestión de estos proyectos ya en marcha, como por ejemplo la distribución de dividendos, porque los proyectos, los negocios generan resultados y hay que decidir al término cuánto de ese resultado se lo llevan los dueños o se retiene dentro del negocio como un financiamiento más para futuros crecimientos, para las necesidades de financiamiento futura que tenga la empresa diaria, etcétera. Entonces, las finanzas corporativas, en las decisiones que nos permite modelar, finalmente nos permite eh, responder esta disociación, esta dicotomía, esta diferencia que hay entre la contabilidad y las finanzas. Por lo tanto, ya para un poco redondear la pregunta, lo que nos convocaba al comienzo era qué rol podían cumplir las finanzas en la evaluación de estas decisiones una vez que ya están en marcha. ¿Cuál es ese rol para hacerlo en forma esquemática? Bueno, por un lado tenemos decisiones ex ante que se toman con criterios económicos. En segundo lugar tenemos una evaluación que se mide con un instrumental contable. Bueno, las finanzas van a ser la pieza que nos va a permitir juntar estos dos mundos. Va a ser como el lenguaje que nos va a permitir interconectar estos dos conjuntos de paradigmas. Va a ser el traductor que va a permitir traducir del lenguaje económico y el lenguaje contable. Va a permitir comprender estas dos disciplinas que nos apoyan permanentemente en la toma de decisiones. Entonces, si quisiéramos resumir todo lo que hoy día nos convoca, ¿qué rol pueden cumplir las finanzas en la evaluación de las decisiones una vez que ya fueron tomadas? Esto, compatibilizar las diferencias teóricas, las diferencias conceptuales, las diferencias de paradigmas, las diferencias cuantitativas que existen
entre la evaluación económica de los proyectos y después la evaluación contable del desempeño de los proyectos, de los negocios, etcétera. Y una última idea, bueno, ¿cómo podemos profundizar esto que estamos conversando? Bueno, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, particularmente dentro del Departamento de Control de Gestión, uno de los diplomados que disponemos es este, en Contabilidad y Finanzas para no especialistas. Porque en definitiva este programa lo que permite es aunar estos elementos, especialmente enfocándonos a personas que no tienen una formación en estas disciplinas, porque los que tienen una formación en estas disciplinas, aun cuando el aprendizaje provenga de estas islas, que decíamos, bueno, de alguna manera el conocimiento está, falta integrarlo, pero es un desafío mayúsculo cuando esa necesidad de integración hay que hacerla en profesionales que no han tenido una formación académica en estas islas de conocimiento, porque el desafío es doble, porque además de eh, entregar conocimiento de esas islas de conocimiento, hay que entregar los elementos para integrarlos. Por eso el desafío es doble. Y el diplomado se hace cargo de ese doble desafío en breve, mirando, por ejemplo, los objetivos del programa. Acá dice los participantes, el objetivo es que comprendan los conceptos fundamentales, dice, de contabilidad, gestión tributaria y finanzas, y adquirir técnicas básicas de estudio en esta materia. Pero particularmente quería enfocarme en la parte final. Dice, al final del programa tendrán las nociones necesarias para comprender el proceso de evaluación de proyectos y nuevos negocios. Para comprender el proceso de evaluación de proyectos y nuevos negocios. ¿Cómo? Este es el programa del diplomado. Si se dan cuenta, al comienzo hay una estructura, dice estructura contable, análisis de estado financiero, ahí hay una aproximación a elementos de contabilidad, después dice gestión tributaria y financiera, portafolio de inversión, dice fundamento de la evaluación de proyectos. Entonces, por ejemplo, en este tercer módulo está todo el contexto económico para las decisiones ex ante, cómo evaluar proyectos, cómo evaluar inversiones, cómo evaluar una inversión que tiene riesgos. Tengo que decidir entre dos inversiones, una tiene más riesgo que la otra. ¿Qué rentabilidad se le exige a una? ¿Qué rentabilidad se le exige a la otra? En segundo lugar, lo que decíamos de las finanzas corporativas. ¿Cómo se financia ese proyecto? Con préstamo bancario, con recursos de los dueños, con recursos internos, etcétera. Entonces, hay elementos de estos paradigmas económicos en la toma de decisiones, hay elementos de las finanzas corporativas como instrumento para resolver esta, esta, este aislamiento entre las dos disciplinas y, naturalmente, hay elementos contables que son los que nos entregan conocimiento de cómo aplicar una de las herramientas más importantes que existen en el análisis financiero. Entonces, con esto termina, perdón, con esto termina la presentación. Como les decía, el objetivo inicial era eh, comprender un fenómeno, entender los desafíos que éste tiene, las herramientas que hoy existen y por qué la comprensión de estas herramientas, especialmente en profesionales que no han tenido una formación académica de muchos cursos en todas estas disciplinas, permiten enfrentar este fenómeno. Así que eso es un poco la presentación. No sé si hay preguntas, Romy. Ahora voy a salir del modo presentación para volver a verlo, porque estoy viendo solo las diapositivas. Y aquí hay dos comentarios, más que preguntas. ¿Las puedes ver, Giovanni, de Daniel A ver, Gómez? ¿dónde veo? ¿Dónde veo? Chat. Ah, ahí está. Ya, déjame. eh, a ver. Uy, muy chiquitita la ventanita. Oh, es que es grande. Déjame ampliar esto. O si quieres, la leo. Ya. Ah, no, aquí. Eh, Diego Fuente a todo de habilitar, Romy. Ah, Daniel Gómez. Daniel Gómez, sí. Economía. La economía es la administración de recursos limitados para satisfacer necesidades limitadas. Así que esta ciencia está desde el inicio de los tiempos. Así que esta ciencia está desde el inicio de los tiempos. No concuerdo que haya nacido posterior a... No, no, no. No, 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 no. Ah, ya, quizás su estudio científico comenzó con la principios mucho más antiguos. Ah, bueno, sí, mira, sí, a ver, esto no es una charla acerca de historia, esto es totalmente debatible. Podríamos debatir también sobre cuándo comienzan las finanzas. Eh, lo interesante acá es comprender que son disciplinas que hoy en día las estudiamos con lo que hoy son, pero arrastran una historia de evolución teórica.
sí, podemos pensar que incluso antes del siglo XVIII y de mucho antes. O sea, podríamos pensar incluso que en las decisiones comerciales de la civilización griega ya se estaban tomando decisiones económicas. ¿Ya? Es simplemente como para poner algunos hitos importantes, porque sin duda, independiente que haya atisbos anteriores al siglo XVIII, al siglo XVI, al descubrimiento de América, naturalmente los grandes avances teóricos están cuando se acelera el conocimiento y sin duda que desde esos periodos en adelante el conocimiento creció de manera importante. Ahí perfecto. Perdón. Ahí Eh, estoy. Sí, ahí entonces estoy. se Pues debe ahí entender que los las invitamos a finanzas hacer algunas consultas antes de terminar la presentación. las finanzas cotidianas son las finanzas del negocio, no una corporación. Sí, lo que dice Nelson, no sé si es una pregunta o un comentario. Lo que pasa es que ese es, es la etiqueta que teóricamente se le pone, se le llama finanzas corporativas, finanzas de empresas, podemos llamarle finanzas de los negocios, porque básicamente lo que hacen es tratar de modelar decisiones financieras que toman los negocios, las empresas, que es evaluar proyectos, tomar decisiones de financiamiento, qué hacer con los recursos cuando los proyectos están funcionando. Entonces, es como para ponerle una etiqueta, digamos. Podemos llamar finanzas corporativas, finanzas de los negocios, finanzas de empresas. Depende ahí incluso de la traducción del libro, como etiquetemos la disciplina. Eso. No sé si No, no hay hay más algo más. consulta. Ahí les escribí invitándolos a hacerlas, pero no. Les voy a dejar en mi correo en caso de que si más tarde, otro día, tienen alguna duda, nos puedan contactar, no hay problema. Ahí está mi mail, en caso nos pueden escribir si surge alguna duda. Ah, mira, ahí está Marcos Pinto, Giovanni. ¿Qué dice, perdón? ¿Cómo se Marcos, relaciona las finanzas con la gestión de riesgos del negocio? Uf, para tratar de responder corto, se relacionan fuertemente y es más, no solo las finanzas, el análisis contable también se relaciona fuertemente, porque si lo circunscribe a las finanzas, claro, las finanzas dentro de las áreas de especialización te dice cómo tomar decisiones financieras bajo escenarios de incertidumbre. Y esa incertidumbre proviene de distintos riesgos que se pueden materializar. Entonces, hay mucha teoría ya de mediados del siglo pasado que hasta el día de hoy se utilizan, con refinamientos naturalmente, respecto de cómo los riesgos deben ser enfrentados para tomar una decisión por una u otra alternativa. Y eso es uno de las partes modulares importantes del diploma. ¿Qué institución me recomienda para obtener información sobre los indicadores económicos actuales en Chile? Yo te hacía la rápida, si me presionan mucho, yo diría que el Banco Central tiene bastante información, tiene historia de información, tiene expectativas, que como conversamos son importantes, tiene encuestas. Yo creo que ahí hay buena fuente de información. No sé si hasta la rápida se me ocurre esa. Puede haber otras, perdón. ¿Cómo se llama? Indicadores económicos. Claro, indicadores económicos sí puede ser el Banco Central. Desempeño financiero, ahí probablemente la Comisión para el Mercado Financiero también es una buena fuente de información de cómo algunas empresas, eh, la historia de los resultados de algunas. Eso, no sé si estamos. Romy, ¿sí? sí, ¿Sí? mira, sí, buenas tardes a todos y a todas, sí. Mira, hay una pregunta ahí, me parece, sobre la modalidad del Sí, programa nomás. Yo creo que eso es bueno sí. conversarlo, digamos, ¿no? La estructura del programa. Eh, claro, el programa es más bien asincrónico, ¿ya? Pero, sin embargo, también hay unos seminarios, como el que acabamos de tener, al inicio de cada curso y al final de cada curso. ¿M? Entonces, además de todo el material que se entregan, las láminas, las slides, los apuntes, ¿cierto?
los ejercicios que tienen que hacer. Además, está en estas instancias de interacción con los profesores de cada curso, ¿ya? El programa, recuerden que tiene en total, se considera que tiene 100 horas, ¿no es cierto? Porque son 5 cursos, son 20 horas en cada curso, y los cursos a su vez están separados por módulos, y esos módulos es una semana, en donde en esa semana se van cubriendo los temas, ¿ya? Entonces, la verdad es que si bien en la mayoría es asincrónico, también tiene estas instancias sincrónicas, digamos. Además de eso, hay un tutor o tutora, ¿no es cierto?, que también va supervisando que los participantes vayan de acuerdo cumpliendo los módulos, ¿ya? Porque, claro, en otras modalidades de programas asincrónicos, es como la idea de que uno puede en cualquier momento tomar los cursos, ver los videos, ¿no? Pero lo que va pasando, ¿no es cierto? En el día a día todo nos va pillando la máquina, y las personas después se encuentran con que poco menos que hacen una maratón tipo Netflix, digamos, ¿no? Un montón de videos al final, y la verdad es que esa no es la idea para madurar estos temas. Entonces, los tutores también ayudan a que esto vaya teniendo cierto orden, cierta secuencialidad. Entonces, es una mixtura, ¿ah? La modalidad del programa, y ha funcionado súper súper bien eso, digamos, ¿no? O sea, eso quisiera resaltar. ¿Mm? Muchas gracias, Gino. Sí, tal cual. Un programa sincrónico con mucho seguimiento de tutores. De todas maneras, Daniel, te voy a escribir y te voy a enviar mucho más detalles del programa. Sí. Bueno, lo que yo quisiera hacer es, primero, agradecer a Giovanni por la excelente charla. Como que hizo una visión bastante global de algunas herramientas, ¿no es cierto?, que nos van a servir para tomar decisiones, porque nos sirven para tomar decisiones las empresas, para evaluar proyectos. Y quisiera, la verdad, invitarlos, ¿ya? Invitarlos para que se animen a cursar este programa. La verdad es que la génesis del programa era tener algo que, como decía Giovanni, que ayudara a las personas a evaluar negocios, a evaluar proyectos, tomando en consideración que fuesen personas que no tuviesen una formación académica en los temas de finanzas o de contabilidad, ¿ya? Ese es como el desafío pedagógico. Y déjenme decirles que la verdad es que el cuerpo de profesores, la verdad es que ayuda mucho en eso. Son profesores con, primero, mucha experiencia, una formación teórica bastante sólida, pero además experiencia práctica, ¿ya? Entonces, esa conjunción es súper virtuosa, ¿ya? Es súper virtuosa porque ustedes van a tener clases con gente que ha preparado los apuntes que van a recibir, son apuntes preparados por los propios profesores, ¿ya? O sea, habitualmente uno toma un curso y un profe toma un texto, ¿ah? Un libro que escribió otra persona y simplemente lo va desarrollando. Bueno, acá lo que ustedes van a tener fundamentalmente son apuntes desarrollados por los propios profesores, en base a sus conocimientos académicos, y lo más importante, en base a su propia praxis, ¿ya? Entonces, esa combinación es súper virtuosa. Además tienen experiencia haciendo clases. O sea, todos los profesores tienen, no sé, 10, 15 años, algunos tenemos más experiencia haciendo clases, entonces, en pregrado, en posgrado, en programas de diplomados para profesionales. Entonces, la verdad es que tenemos bastante experiencia en cómo adaptarnos a distintas audiencias. Y déjenme decirles que la verdad es que es súper desafiante el poder siempre hacer clase, por ejemplo, a personas que no tienen una formación académica en estos asuntos. Ahora, nos queda claro que muchas de las personas que participan en el programa, sin embargo, sí tienen experiencia en los negocios, ¿no? Porque hacer negocios, todos tenemos una idea y lo podemos emprender, ¿no? Lo que llamamos nosotros en economía una intuición, ¿ya? Pero lo que pasa es que el mundo que hoy día vivimos es cada vez más complejo, es un mundo globalizado, es un mundo digitalizado, que requiere más sofisticación. Como decía Giovanni, es un sistema complejo. Entonces necesitamos sistematizar esas intuiciones que tenemos. Y el programa lo que intenta es eso, ponerle un nombre más técnico, mirarlo desde una perspectiva con un marco analítico, desarrollar algunas técnicas, herramientas,
para que todo tenga un cariz un poquitito más técnico, ¿ya? Pero muchas de las cosas uno las tiene, ¿no? Desde la intuición, desde la guata. Entonces, la verdad es que los invito a que tomen el programa, ojalá que se animen. Y por lo que les decía, el cuerpo de profesores y la modalidad del programa. Eso, Romy, yo creo que Listo. Sí, con ya esto estamos estamos. terminando. Muchas gracias, Giovanni, Gino, y gracias a los asistentes. Muchas gracias. Nos Súper Que vemos. estén bien. muy bien. Que Hasta Hasta estén bien. luego. luego. Chao.